Entonces vamos a empezar compartiéndoles un video de, de una serie que se llama, pues así como Chernobyl, de HBO, ¿sí? Y solamente les vamos a compartir el tráiler. La serie pues la consiguen por ahí en internet, ¿sí? Buscando así como serie online y así, ¿vale? Es que a mí me había parecido como todo mal. Y bienvenida Sara Izquierdo, siempre también, muchas gracias. Y entonces, la serie es súper corta, es como de cinco capítulos. Y pues obviamente también tiene drama, también tiene sus pedazos de pronto exagerado y todo, pero nos acerca un montón a lo que realmente pasó, que es súper interesante y que todavía hoy como que vivimos todas las consecuencias, ¿sí? Y nos hace pensar un poco el tema. Entonces les voy a mostrar No sé si le di. Porque como te digo, el 15 llegué allá y ni siquiera me llamaron, bueno, cuando llegué, fue que me dijeron que no. Ahora la tenía para hoy y tampoco. Y ahora hasta el 7 de junio, imagínate. Bueno, ¿me cuentan si escuchan el audio? Sí, suena. Well, look good we did. It doesn't matter. What does matter is that to them, justice was done. See, a just world is a sane world. There was nothing sane about Chernobyl. I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest X-ray. No, Chernobyl is on fire. And every atom of uranium is like a bullet, penetrating everything in its path. Metal, concrete, flesh. Now Chernobyl holds over 3 trillion of these bullets. Some of them will burn for 50,000 years. You're not dealing with something that has never occurred on this planet. At the front lines, I'm coming to French. What will happen to our boys? The pain is unmanageable. Get next clinics. What happened to the night gas? Maybe the officer gets the truth. What happened then? That must Menace. Bueno, entonces vimos ese tráiler que es pues bastante dramático, ¿cierto? Pero pues nos habla de muchas cosas. Entonces, vamos a empezar diciendo como para los que acaban de llegar. Tacho, por favor. Ya. Para los que acaban de llegar, vamos a empezar diciendo como el contexto. Entonces, para el contexto, Luis y yo vamos a estar hablando. Los que no habían escuchado, Luis es un compañero mío de la universidad que tiene pues mucho conocimiento de la historia, tiene maestrías, tiene, en fin, y nos acompaña en estas charlas. Y bueno, entonces yo empiezo como comentando un poco el contexto y Luis continúa. Tenemos que entender un poco que la situación del accidente nuclear de Chernobyl se da en el 86 y en el 86 ya el mundo había conocido las guerras del siglo XX, que pues las guerras mundiales, ¿cierto? Tenemos dos potencias que estaban como en esta guerra fría, ¿sí? Que son Estados Unidos y la Unión Soviética, que todavía tenían ahí sus roces en el 86, ¿sí? Entonces estos dos poderes, que son como el capitalismo y el comunismo, todavía se estaban enfrentando ahí en el tema. Gorbachev es el que estaba liderando en este momento la Unión Soviética, ¿sí? Y todos, pues como bajo el gobierno de Gorbachev estaban todos los países afiliados a la Unión Soviética.
Llamamos esta charla el enemigo invisible porque pues no se ve, ¿sí? Es como, se parece como al coronavirus. Este enemigo no se ve, la radiación no se ve, ¿sí? Y no es como que se sienta tampoco, no es como que el viento lo sentí y me ardió, no, ¿sí? Entonces, queríamos como ponerlos en contexto, ahí tenemos como un mapa. La base, bueno, la planta nuclear está en Ucrania. Y bueno, Luis. Sí, bueno, esperen un momentico, yo me termino de preparar aquí para dar el contexto. Okay, Ahora sí. Pues la cuestión con Chernobyl, incluso en una perspectiva más amplia que la de la Guerra Fría, es lo que llamamos, está haciendo mucho calor, lo que llamamos, o lo que se conoce, una discusión que se ha dado últimamente, tanto en geología y eso pues ahora, y en las ciencias, eso ahora nos puede ayudar a profundizar un poco, y es lo que en términos históricos que se llama la gran historia, ahora que combina biología, química, ciencias con la historia de la humanidad, es el concepto de antropoceno. O sea, es la edad geológica en donde la gente más importante es el Homo sapiens sapiens. O sea, es todo el efecto que ha causado la presencia del ser humano y sus sociedades en la biosfera, en el planeta. Bueno, no solamente en la biosfera, en la atmósfera también, en todos los elementos biológicos que componen el planeta, sus especies, sus ríos, en fin. Y hay varios, pues, eventos y elementos que han dado fe de la importancia de ese concepto de antropoceno, de cómo el ser humano puede literalmente cambiar como si fuera una era geológica, o sea, como si fuera hasta cierto punto otro meteorito que le cae a los dinosaurios o otro tipo de glaciación o era del hielo, el ser humano puede llegar a causar ese tipo de cambios en el medio ambiente. Entonces, en este contexto de la Guerra Fría hay que entender también que la ciencia, al no poderse enfrentar directamente el bloque capitalista contra el comunista, ¿cierto? Directamente en una guerra abierta como la Segunda Guerra Mundial o como las guerras anteriores a todas esas, hasta antes de la explosión de la bomba de Hiroshima, que es una bomba nuclear. Todos estos elementos, para lograr esa supremacía, ese prestigio, se trasladan a otros aspectos que no son necesariamente militares, aunque sigue siendo una guerra. Entonces tenemos la importancia que se le da al deporte. Compitiendo por quien tiene los Olímpicos. Entonces Moscú tiene los Olímpicos en el 80, Los Ángeles tiene los Olímpicos en el 84, pero a los Olímpicos de Moscú no va el equipo de básquetbol de Estados Unidos, pero pues unos Olímpicos sin básquetbol de Estados Unidos. Lo mismo pasa 4 años después en Los Ángeles cuando la Unión Soviética no manda el equipo de gimnastas ni los tenistas. Es como, no tiene sentido esa competencia. Pero otra competencia muy importante que se da entre estos dos bloques es esencialmente científica. Y antes de Chernobyl y antes pues de esta energía nuclear y todo, digamos que tiene el precedente la carrera espacial. ¿Quién llega primero al espacio? ¿Quién llega primero a la Luna? ¿Quién puede ir al espacio y volver? Entonces tenemos, por un lado, pues las historias famosas de, hasta cierto punto, quien gana esa carrera espacial es la Unión Soviética, porque son los primeros en poner un satélite, que es el Sputnik 1, son los primeros en mandar un ser vivo y traerlo de nuevo, que es Laika, y son los primeros en mandar tanto el primer hombre como la primera mujer al espacio. Aunque se considere que el que gana la carrera espacial es el que llegó primero a la Luna, que van a ser pues, los estadounidenses. Esas son, digamos, las maneras en que esta guerra se va a pelear. Hay otras maneras, pero pues no van directamente a nuestro caso, porque la Guerra Fría es de todo menos fría,
sobre todo en los espacios que no corresponden a esos dos bloques, como por ejemplo Colombia. La Guerra Fría en Colombia no es fría porque aquí hubo violencia y guerra de verdad con un aparato estatal patrocinado, o no patrocinado, pero por lo menos apoyado por ese bloque representado por Estados Unidos, comandado por Estados Unidos, y unas guerrillas, en muchos casos comunistas, durante los últimos 50 años. Esos son los efectos de la Guerra Fría en nuestro contexto. Ahora, otra cuestión muy importante es el uso de la energía nuclear, y creo que en esto también nos puede ayudar ahorita, y es que al ver este tráiler y al ver pues los accidentes no solo de Chernobyl, sino pues más recientes en el tiempo, y que tal vez pues alguno de los alumnos lo tenga presente, aunque sea pues un recuerdo muy primario del accidente de Fukushima en Japón. Entonces, generalmente o sea, lo que hay que hacer es no satanizar la energía nuclear, porque la energía nuclear es tremendamente útil, es tremendamente, incluso puede ser más limpia con el medio ambiente en algunos casos. Nosotros no tenemos esa cercanía a esa energía nuclear, primero porque conseguimos nuestra energía de otras fuentes, como es la fuerza de los ríos, entonces tenemos las hidroeléctricas, pero por ejemplo, en Europa, y en esa Europa del Este, que generalmente es plana, pero que son sociedades industrializadas a gran escala, con una gran cantidad de población que necesitan luz, que necesitan pues energía en general, la energía nuclear es una gran solución. Y eso era Chernobyl, eso era la planta número 1, Vladimir Ilich Lenin, que era el nombre pues de la planta de Chernobyl. Luis, una cosa que dices y que quisiera como también complementar es que en el contexto, también el tener, el mostrar que tenían una planta nuclear que estaba generando energía y que le estaba dando energía a todo este sector de Europa, era mostrar supremacía, ¿cierto? Y mostrar que finalmente pues la Unión Soviética y los países afiliados al comunismo no necesitaban depender de Occidente, o sea, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, como que más allá de que lo estamos generando y todo, es como estamos ganando, estamos mostrando que sí podemos sin los otros, ¿no? Mientras que los otros estaban dando plata por todo lado para como lograr que los demás países se unieran a sus corrientes, pues a su corriente del capitalismo y como seguir en esa enemistad. Voy a continuar en la otra diapositiva. Por favor. Que nos muestra un poco como dónde es en el mundo, ¿no? Nos localiza un poco dónde es, dónde pasó. Lo que hablaba Luis de nuestro contexto no se ve muy afectado, pero yo creo que más adelante Aura nos va a contar un poco de cómo la radiación nos llega hasta acá, porque en varios videos que pudimos como ver y lo que nos documentamos es que, ok, no estamos en Europa, no fuimos como un país vecino, como de pronto lo fue Rusia, pero igual los vientos y todo esto nos trae la radiación hasta acá tiempo después, ¿sí? Aquí en esta diapositiva vemos como dónde es, los países que quedan alrededor y una cosa que queríamos aclarar es que pues la planta nuclear es en Chernobyl, ¿no? Pero entonces Chernobyl es un pueblo aledaño, pero se construye una ciudad precisamente para los trabajadores de la planta nuclear, ¿sí? Que es Pripyat, que son los que llegan a ser más afectados por este accidente nuclear, que le vamos a decir es un error humano. O sea, nosotros vamos a partir de que este accidente es un error humano, ¿cierto? Queda a 4 kilómetros, o sea, de la ciudad que se construyó para los que trabajaban en la planta. Y esos 4 kilómetros son mortales. O sea, el estar tan cerca de esta explosión es mortal. Sí, si puedes devolverte un momento a la del río, porque hay algo muy importante ahí.
No, esa. ¿Qué pasa? El accidente de Chernobyl pudo haber sido, y es uno de los acontecimientos recientes más importantes, pero pudo haber sido el acontecimiento que literalmente cambiará la historia de la humanidad si no se hubiera controlado hasta cierto punto de la manera efectiva como se controló. ¿Por qué? Porque pues, como pudieron ver en el tráiler, es una situación bastante dramática. Ese ruidito que se escucha como... Esos son los medidores de radiación que hasta cierto punto llegaban al límite, pero eso no quería decir que hasta ahí fuera la radiación, sino que necesitaban un visor más grande porque la radiación era tremendamente alta. O sea, era físico y puro veneno, o sea, lo que tocara se iba a morir. Ahora, si el núcleo del reactor nuclear, pues, valga la redundancia, explotado, o sea, esos átomos de uranio que hablan ahí en el tráiler, que son controlados por unos cilindros de grafito, y los átomos rebotan dentro del cilindro y eso es lo que produce la energía, y bueno, si se enfría con calor, y digamos que es la parte más técnica de la explosión en sí, que fue un problema en esa refrigeración por un experimento que estaban haciendo dentro de la sala de control, por un error de base que traía el sistema de todos los reactores nucleares de la Unión Soviética, y esto se va a volver efectivamente un problema muchísimo más grande en ese sentido. Al romperse, al explotar y quedar expuesta toda esa radiación y todos esos elementos químicos y radiactivos, si hubieran tenido un contacto más certero, porque lo tuvieron, pero si hubieran tenido un contacto muchísimo más grande con el río Dnieper, si ven el Dnieper desemboca en el Mar Negro en el Mediterráneo, y las corrientes las llevarían por todo el Atlántico y el resto de los océanos del mundo. O sea, si no se hubiera controlado la explosión y el accidente de Chernobyl, la vida en la Tierra como la conocemos, pues, o sea, la sustentación de las especies naturales que tenemos hubiera dejado de existir porque todas las fuentes de agua se hubieran contaminado. Por lo menos las de agua marina a través de esto. Esto es tremendamente importante porque literalmente todo lo que nosotros conocemos, partiendo pues de nuestra propia existencia, o sea, muy seguramente ni yo ni ustedes hubiéramos nacido si esto hubiera pasado de esa manera. Y los efectos de estos son muy serios, o sea, es un enemigo invisible, pero no deja de ser un enemigo, y es un enemigo muchísimo más grave que cualquier coronavirus o que cualquier otra cosa. Yo, cuando salió la serie, yo estaba estudiando en Hungría, que ahí se ve en el pedacito del mapa, yo estaba estudiando en Budapest, y pues es muy chocante porque las cosas que están en los mismos edificios de los constructores y todo eso, o sea, yo fui y visité, también tuve la oportunidad de ir a la planta nuclear de Paks en Hungría, que es la que le surte el 90% de la energía nuclear, de la energía de todo tipo a Hungría. Y eso hace que, por ejemplo, el recibo de la luz sea muy barato allá, porque es energía nuclear. Esa es una de las cosas que hay que balancear. O sea, es una energía difícil, no renovable, muy complicada de manejar, pero a la vez los beneficios que da son muy altos. Y tuve muchos compañeros pues del este de Europa, de Bielorrusia, de Rusia, de incluso la misma Ucrania, que sus familiares fueron afectados por la radiación. Y muchos de ellos tienen cáncer hoy en día. Y muchos de ellos, o sea, no se sabe si sean estériles hoy en día o si sus hijos vayan a nacer pues con algún problema congénito producto de esa radiación que recibieron. Ahora, de todas maneras, el impacto de Chernobyl es tremendamente grande. El mismo Gorbachev, años después de que la Unión Soviética cayera, la Unión Soviética cae 5 años después de Chernobyl en el 91, él dice que no fue ni la perestroika, ni Estados Unidos, ni nada de lo que hubieran hecho el otro bloque para tratar de destruir al bloque soviético, sino que uno de los factores claves y tal vez el punto de quiebre para la caída de la Unión Soviética es el accidente de Chernobyl, porque es el prestigio que cae ahí, pero es el prestigio no en el sentido de que ay, se me explotó pues aquí la planta, sino que hay un aparato estatal con un sistema energético
que pone en riesgo la vida de todos los habitantes de ese país y la vida de todos los habitantes del planeta, porque los reactores estaban mal construidos. Ese es el quid del asunto, el problema esencial, y por eso explotó. Los reactores estaban mal construidos, había un botón de emergencia que no funcionó, en fin, no les voy a hacer más spoilers de la serie, ni de lo que más puedan leer sobre el accidente si quieren ir más como a la parte técnica, pero el golpe que le da al prestigio que en el 86 todavía tenía la Unión Soviética es muy grande. Luis, muy grande. La opinión pública. además que hablas de eso, en algunos reportajes mencionan que entrado, o sea, el 86, esto pasa en abril del 86, 86, ¿no? 26 de abril. Aquí tenemos. Entonces, como que bueno, pasa y es en mayo, junio, que no solo Ucrania, pues porque Ucrania se ve un poco como sobreacogida, overwhelmed, ¿cómo se dice? Bueno, abrumada. Abrumada. Pero es la Unión Soviética que tiene que como dar el dinero para que se controle este tema. Y en esto es que tienen que reconocer ante Estados Unidos la necesidad de como todo este aparato económico en este momento. Y eso es lo que también aporta a la caída de la Unión Soviética. Más adelante, ¿no? Como el desprestigio, como la necesidad de que yo necesito del otro. Y bueno, vamos a reconstruir un poco lo que pasó. Entonces, el reactor del reactor número 4, creo que es, el que falló. Esto pasa el 26 de abril de 1986 a la 1:30 de la mañana. Pues se da como la orden de que de un corte eléctrico. Bueno, yo no sé bien, no entiendo bien qué es lo que pasó, pero falla, ¿cierto? Sí. Tefi, si quieres, espérame un segundo, les explico. Pasa un segundo a la diapositiva que tiene lo del reactor. Siguiente. Ahí. Eso. Listo. Entonces, esta es la forma, digamos, genérica en la que funciona una planta nuclear. ¿Qué tiene una planta nuclear? La planta nuclear lo que tiene es un componente que es radiactivo, en este caso era uranio. Eso lo cubren en una especie como de tubo de grafito. Grafito es lo mismo que tienen nuestros lápices y con lo que escribimos. Y lo que se hace es que se genera una concentración de neutrones que se va adhiriendo al uranio, y este uranio empieza, una vez queda excitado con la carga que tiene su núcleo, empieza a romperse en moléculas más pequeñas. Ese rompimiento genera una gran cantidad de energía que calienta el agua cuando se calienta genera vapor, el vapor mueve una hélice y esa hélice es la que genera energía. Entonces era lo que nos decía Luis, que es mucho más limpio en términos de producción de energía, pero además pues es muy peligroso porque estamos manejando algo radioactivo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Entonces, los 30.000 errores posibles que podían suceder, sucedieron. Entonces, esto tiene unas estructuras que son de control, son unos tubos metálicos. En este caso habían utilizado boro y las terminaciones en grafito para que chocara con los neutrones, absorbiera los neutrones y se dejara de producir la fisión. Eso no sucedió en Chernóbil, entonces fue uno de los primeros problemas. Cuando dieron la alarma, la forma en la que se movieron o se desplazaron los tubos no quedó completamente conectado con la zona donde estaban los neutrones, no los absorbió nunca, por lo tanto se siguió dando la fisión. Lo otro es que ellos habían tenido un accidente en 1982 que, pues, por todo lo que les acaban de contar Luis y Tefi, lo habían mantenido pues por debajo de cuerda. Ellos tuvieron el accidente en 1982 y lo contaron en 1985 como de, oiga, hace unos años tuvimos un accidente, y se hicieron los locos. Entonces, en ese momento, ellos dijeron, debemos hacer unas pruebas para analizar cómo funciona la planta cuando estamos con bajos recursos. No sé a quién, no sé en qué momento se les ocurrió que de estos tubos de seguridad, estos bloques de seguridad que utilizaban, que estaban compuestos de boro, ellos necesitaban 28 tubos para cada reactor. Y alguien dijo, ¿y qué pasaría si no utilizáramos 28, sino 18? Entonces quitaron 10 de los tubos de control que ayudaban a absorber los neutrones.
Generaron todo el proceso, eso comenzó el 25 de abril a las 11 de la noche y dieron digamos, el botón de emergencia. Cuando dieron el botón de emergencia y estos tubos entraron, pero no conectaron completamente con el uranio, fue tanta la energía que se produjo que la tapita donde ustedes ven la imagen que hay como una persona parada en esa diapositiva, esa tapita se voló completamente. Y todas las moléculas empezaron a salir. Cuando esas moléculas empiezan a salir, estamos hablando de que el uranio se rompe en moléculas más pequeñas o en elementos más pequeños. Uno de los elementos que tiene es un isótopo de yodo. El yodo nosotros lo necesitamos para un órgano que tenemos aquí en la garganta que se llama tiroides. Entonces, el que estaba produciendo esta planta nuclear, que era producto de la fisión del uranio, era un yodo radioactivo, porque era un isótopo que no correspondía al isótopo normal, el que nosotros consumimos. Esa es la primera razón por la que se generaron tantos problemas de salud. Entonces empezaron a liberarse todas estas moléculas y la cosa es que estas moléculas tienen una vida útil muy larga. Entonces hay moléculas que se deshacen en 8 días, pero hay moléculas que son de vida corta que se deshacen en 30 años. O sea, en este momento se están deshaciendo hasta ahora, las de vida corta. Y hay unas de vida larga que son de millones y millones de años. Entonces imagínense todo esto saliendo desde las 11:30, 12 de la noche hasta la 1:30 de la mañana, hasta que les tocó decir como, aquí ya no pudimos, nos tocó llamar a bomberos. Cuando Tefi dice que esto sucede a la 1:30 de la mañana, es porque a la 1:30, esto que ustedes están viendo en la diapositiva se prendió en fuego. Y fue un fuego que duró 10 días. Imagínense ustedes 1 de la mañana que llamen a los bomberos y les digan, bueno, sucedió algo en la planta nuclear y toca apagarle el incendio. Obviamente los bomberos no sabían qué estaba saliendo de esa planta nuclear. Entonces, ¿qué es aquí lo que nos está mostrando un poco Tefi? Entonces, esto está saliendo, llegan los bomberos a apagarlo, pero ellos no saben todas las moléculas que están saliendo. Entonces, los bomberos fueron los primeros en recibir toda la radiación de todas las moléculas que estaban saliendo. Pero además, como les decía Tefi, Pripyat, que es como la ciudad que crearon para la gente de esta planta, eso quedaba a 3 kilómetros, pues eran las 2 de la mañana, a esa hora, pues si uno ya dejó la ventana abierta, ya la ventana estaba abierta, uno estaba dormido. Pues claro, toda esta gente absorbió todas las moléculas, todo quedó impregnado en las paredes, en las ventanas, en la ropa, en las plantas, y como nos mostraba Tefi, eso queda al lado de un río. Entonces, claro, automáticamente todo el agua empezó a contaminarse. La nube de material radiactivo que produjo esta planta con su estallido fue tan grande y se movió tanto con el viento que alcanzó a llegar desde Ucrania hasta Suiza. Hay reportes de personas en Suiza que estaban en laboratorios que tienen control de radiación y a la persona le pitaba el lector de radiación como si tuviera componentes radiactivos en la ropa, porque era toda la radiación que había llegado desde Ucrania hasta Suiza. Entonces imagínense todo el impacto que tuvo eso tanto en Europa como en todos los, digamos, todos los lugares que están conectados con esas corrientes de aire y con esas corrientes de agua. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tuvimos con Chernobyl. Yo quería agregar que como en lo que pudimos acercarnos un poco, Luis, no sé si después aquí me apoyas, porque uno de los reportajes que yo vi es que la reconstrucción histórica de Chernobyl ha sido bien complicada, porque se parte mucho de la historia oral, y la historia oral, pues yo la cuento de una forma y mi compañera la cuenta de otra, y así vamos reconstruyendo la historia, porque por su misma naturaleza del suceso no se puede aproximar mucho al hecho. Además que como era una guerra de poderes, ¿cierto? Entonces, el suceso no sale al público, el mundo no se entera hasta 2 días después. La gente en Pripyat no se entera de realmente qué es lo que está pasando hasta que vienen y la desalojan 2 días después y le dicen como, se tienen que ir. O sea, esto es como de otra magnitud que se tienen que ir, ¿sí? Y la gente, yo de hecho, no sé, les recomiendo que vean el reportaje de Luisito Comunica, porque él decía que hay una rueda como de parque de diversiones, ¿sí? Y la gente estaba en la rueda y veía cómo los colores del cielo cambiaban y decían, qué lindo,
qué hermoso, el cielo tan bello, ¿sí? Y cómo cambia de color y qué espectáculo. Pero no sabían toda la ola de radiación que estaban recibiendo y todas las consecuencias que iba a tener. Porque uno lee mucho y dicen como, no, murieron 30, ¿cierto? Porque 30 fueron los que murieron en ese momento, en ese preciso instante. Pero todas las víctimas que ha tenido después, como que el tema es difícil de contar. Bueno, en cuanto a eso de la historia oral y de la misma serie de Chernobyl, también hay que tener, o sea, como todo lo que tenga que ver con historia, con el pasado, pues tiene unos filtros, o sea, es una serie hecha por una cadena o un estudio estadounidense con actores estadounidenses sobre una historia de su gran enemigo, ¿no? Y esa es una de las grandes críticas que incluso mis mismos compañeros en la universidad me decían, esa serie, pero no cuenta cómo son las cosas, o tiene la versión gringa de los eventos, ¿cierto? Tiene la versión para el público estadounidense de esos eventos, que obviamente van a querer mostrar como el gran ultra desastre que evidentemente fue, pero que es como una, o sea, es revictimizar hasta cierto punto todo lo que pasó en la planta. Pero también es muy importante la obra de Svetlana Alexievich, que ella es de las últimas mujeres en ganar el Premio Nobel de Literatura y en parte fue por sus trabajos de historia oral sobre los últimos años de la Unión Soviética, el fin del Homo Sovieticus, las voces de Chernobyl y la mayoría de los testimonios que aparecen en la serie son tomados de los testimonios que Alexievich tomó y puso en su obra, porque es una historia tremendamente dolorosa. O sea, esto, como bien lo decían también en el tráiler, nunca había pasado y ojalá nunca vuelva a pasar, pero también no es el único desastre ambiental a gran magnitud, a gran escala creado por el hombre. Tenemos, por ejemplo, el derrame de British Petroleum en el Golfo de México, o la deforestación en el Amazonas, que no pasa todo en una hora como pasó Chernobyl, pero que tiene unas implicaciones para la vida en el planeta tremendamente importantes. Entonces, aquí se pueden ver, o sea, todas esas construcciones de atrás que son las Khrushchevkas, que son como esas unidades residenciales de grandes edificios para que todos tuvieran una casa, lo cual todavía se aplica en muchos países de Europa del Este, que son viviendas bien hechas, asequibles para toda la familia. Son muy comunes allá. Y allá vivían los trabajadores, o sea, era una vida normal. Y esa reconstrucción en la serie, por lo menos del cambio radical de las cosas que pasaron después del accidente, es tremendamente importante porque es un miedo constante. Si ustedes les preguntan a sus papás o a sus abuelos, obviamente en Colombia teníamos muchísimos otros miedos a los que tenerle. O sea, nuestros abuelos le tenían miedo a los liberales y eran conservadores y viceversa. Pero el miedo de una hecatombe nuclear era constante, era latente, sobre todo cuando más países empezaban a adquirir esa tecnología nuclear, porque no es solo que Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieran esa tecnología, después la va a tener Alemania, la va a tener Francia, la va a tener Pakistán, India, Japón. Entonces es un poco complicado porque además van a llevar esa tecnología no solo para proveer de energía a su comunidad y a su nación y a su industria, sino que la van a volver armas también. Y hay muchos eventos también en donde estuvimos pues a esto del holocausto nuclear, el famoso reloj que si daba la medianoche era la total aniquilación del planeta por un holocausto nuclear. Lo más cerca que estuvo fue 2 minutos antes de la medianoche, como la canción de Iron Maiden. Y habla sobre esa crisis de los misiles cuando los soviéticos llevaron misiles a Cuba, que queda pues a tiro de haz
de la Florida y también queda cerca de Washington, y en fin, en el 62. Y que pues el mundo estuvo prácticamente a punto de ser destruido. Eso, hay muchas historias también al respecto, y por ejemplo lo que hizo Estados Unidos fue poner misiles en Turquía, que queda también cerca de Moscú, entonces es como, se van equilibrando esas fuerzas, pero se va escalando también el nivel del conflicto. Y van a pasar otros tantos como por ejemplo objetos que radares encontraban, y los que manejaban los silos nucleares, que son los grandes hangares en donde se guardan las armas nucleares, tenían que decidir si sí era o no era un arma nuclear disparada hacia su territorio, porque si así lo fuere, por ejemplo, en San Francisco, todavía, en Estados Unidos y también en Rusia, están los silos en la frontera. San Francisco, digamos que es la frontera terrestre de Estados Unidos hacia el Pacífico, y por lo tanto hacia la Unión Soviética, si no sigue en esa dirección. Si venía un arma nuclear, salían otras a interceptarla en el aire, pero quedaba esa gran nube de radiación. Digamos que se salvaba la ciudad, pero quedaba esa nube de radiación. Y así habían muchas cosas. Entonces, no era que se fuera a disparar, o sea, era como si se dispararan cientos de Chernobyles hacia el otro lado del planeta, o se dispararan unos contra otros. O sea, literalmente el planeta iba a dejar de existir como lo conocemos. Entonces, Luis, sí. En eso todo que dices de los miedos, de que hay como una reacción en cadena, yo creo que lo podemos traer al presente, porque lo que vemos aquí en estas fotos es la vida cotidiana, ¿no? O sea, había una vida normal, como de pronto nosotros la teníamos en febrero, ¿cierto? Una vida normal, salíamos, y como que tener un cambio repentino que hace que la gente viva con un miedo, el miedo al enemigo invisible, que de pronto también pues podemos verlo como en el coronavirus, porque yo no lo veo, ¿cierto? Pero tengo que usar tapabocas, pero tengo que quedarme en la casa, pero estamos teniendo esta charla en Zoom, ¿cierto? Y no es No vivo. podemos volver al colegio, en fin. Es también un enemigo invisible que cambia las prácticas cotidianas de las personas y va a cambiar la historia, y hace que nosotros nos tengamos que adaptar a nuevas formas de vida, que fueron lo que les tocó a las personas de pronto en Europa del Este, y que les toca a los demás con la radiación, con el coronavirus, con lo que sea, y que bueno, de eso se trata como la continuidad histórica. Pero pues bueno, ahora aquí les vamos a mostrar un poco unas imágenes, tratamos de que no fuera tan impactante. Igual ustedes, cada uno lo puede buscar en su casa, solo que aquí no les vamos a mostrar los cambios genéticos en los niños, ni bueno, pero queríamos como traer lo que cambió un poco en el ecosistema, en los animales, en fin, porque si bien la gente tuvo que desalojar y los que iban como a limpiar el territorio tenían que matar toda la vida que existiera, porque o si no, este sería como un vector de radiación, ¿sí? Igual la vida sigue, ¿cierto? Y vamos a ver el antes y ahora de cómo está la ciudad de Pripyat, y pues está cubierta en plantas y todo. Y la vida continúa, o sea, hay gatos, hay perros, hay venados, hay vacas, hay peces, ¿sí? Afectados por la radiación también, y que las próximas imágenes de pronto van a ser un poco duras, ¿sí? No tan duras como lo que uno podría encontrar en internet, pero pues como que estemos preparados psicológicamente para ver estos animales que vamos a ver. Igual aquí tenemos como muchas edades combinadas, entonces sí. Entonces, bueno, Aura, nos cuentas un poco de esto. Bueno, entonces hay una cosa que pasa con las radiaciones, y es que son agentes mutagénicos. Traducción al español: las radiaciones nos cambian el ADN, la información genética que tenemos. Una de las cosas que pasó, pues por la cantidad de radiación que tenía Chernobyl, una de las cosas que pasó es que se generaron alteraciones, por ejemplo, en la zona donde debían crecer las estructuras, o en el número de estructuras que debían crecer. Entonces crecían dientes o crecían extremidades donde no debían generarse normalmente, que son las imágenes que tenemos aquí. Y además se empezaron a generar
cambios o comportamientos distintos en plantas, por ejemplo, que empezaron a hacer sus procesos normales, pero con la radiación. Entonces, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, digamos, dentro de lo que decía Tefi? Y es que sí hay muchas plantas y de hecho es una zona muy, muy boscosa la que hay alrededor de Chernóbil, y se han hecho estudios que demuestran que los frutos que botan las plantas que están cerca de Chernóbil tienen radiación. O sea, es como si yo me comiera una manzana radioactiva, una cosa así. Y los animales han aprendido a vivir con esto. Entonces, estos que están en las imágenes son animales que nacieron mucho más cerca de la explosión de Chernóbil que hacia la época actual. Son animales, son fotos que no son tan recientes, son por ahí de 1990 a 1995. En la actualidad, la mayoría de animales ya digamos que se han adaptado a la radiación y están empezando pues a moverse mucho en esas zonas. Entonces, por ejemplo, cerca de Ucrania hay una reserva de lobos porque los estaban matando mucho al destruir los bosques. Y se han encontrado estudios que demuestran que en toda lo que llaman ahora la ciudad fantasma, que es toda la parte de Pripyat y esto, hay más lobos que en la misma reserva, porque como ya no hay humanos, entonces no hay nadie que los esté cazando ni que esté afectando su ecosistema, entonces están empezando a reunirse por esos lados. Que están empezando a verse también tanto en animales como en humanos. Enfermedades que no son propias, digamos, de la radiación, pero que sí se evidencian. Por ejemplo, enfermedades tipo cataratas, enfermedades tipo alteraciones de miopía o de astigmatismo. Entonces, se han encontrado, por ejemplo, animales que no ven bien. Entonces, son relegados de las manadas y los dejan aparte porque son animales que no son capaces de cazar. Y como no son capaces de cazar, son una carga para la manada. Entonces, ese tipo de comportamientos se están empezando a ver de animales que estuvieron cerca o están viviendo en la zona de la radiación, la forma en que la radiación está afectando a todos los seres vivos. Sí, Bueno, pasando a los animales. si puedo decir una cosa también para el análisis histórico de todo esto que estamos hablando, y es que cuando hay un accidente nuclear y de radiación en la Unión Soviética, esto es lo que pasa. Cuando hay un accidente nuclear en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Hulk aparece. ¿Cierto? O sea, se vuelven superhéroes. Entonces, es también ver esa narrativa dentro de los mismos peligros del uso de esta energía y de lo que pasa, porque entonces no, entonces ahora tenemos un superhéroe que apareció porque cometió los mismos errores de la sala de control de Chernobyl, pero los de Chernobyl sí son unos villanos que cómo es posible, pero el doctor Bruce Banner es un eminente científico de la mesa redonda nuclear del MIT, ¿cierto? Entonces eso es algo para que tengan presente. La misma participación de Occidente en la historia y todo. Bueno, para terminar, queríamos mostrarles como unas fotos del antes y ahora. Reiterar que esto es un cambio en la vida de muchos, en la concepción de la energía, de que reiterar que esto fue un error humano que se pudo haber evitado, ¿cierto? Y que trajo consecuencias no solamente para Ucrania, para Europa del Este, sino para todos. Y que realmente las víctimas no se alcanza a contar cuántas son, porque el efecto de radioactividad en cada persona es distinto. Entonces, como Aura nos decía, lo de la tiroides, solamente hay un estudio de un doctor y al doctor lo llevaron preso como en el 89 porque él publicó el estudio de cómo había afectado la radioactividad y la misma Unión Soviética lo lleva preso y lo libera después, pero es porque, como decía una periodista que vi, realmente lo peor que pasó no fue lo de la radioactividad y no fue como que todo esto estallara en el 86, sino toda la desinformación que se generó y toda la mentira que hubo alrededor de este mismo suceso y de esperar 2 días sabiendo que las horas afectaban más y más al paso del tiempo, ¿cierto? Y las personas, y que la gente no sabía, y que una cosa que quería decir ahorita que Luis decía, los miedos que se tenían, que uno, o sea, pongámonos un momento en
en los zapatos de esta gente que está en el 86, que viene de 2 guerras mundiales que pasaron en el 40, ¿cierto? Que el enemigo era el que me está disparando, ¿cierto? El avión que viene y me bota las bombas. El enemigo yo lo veía, ¿sí? Y la gente, las voces de Chernobyl dicen, es que este enemigo es tan fatal, pero no lo veo, ¿sí? Y es el coronavirus. O sea, ¿quién no le tiene miedo al coronavirus? O sea, pues los medios y todos nos hemos encargado de que haya un miedo y que pues tampoco voy a decir aquí pues que no le tengamos miedo y salgamos sin tapabocas, ¿no? Pero como que ese enemigo invisible era el que las personas decían, ¿por qué estamos desalojando? No entiendo. Pero igual había que desalojar porque los militares vinieron a desalojarnos en Pripyat y fue como, todo lo tenemos que dejar así, no nos podemos llevar ni la maleta porque nos toca irnos ya, ¿sí? Entonces, entonces como que más allá de la explosión, de todo, fue mucha desinformación y la gente se vio muy afectada, es porque no se le contó completamente la verdad y yo creo que la verdad ni siquiera la vamos a poder reconstruir ahorita completa porque es la misma historia oral y lo mismo de todo. Entonces, creo que con esto concluimos. Recibimos preguntas, comentarios, en fin. Sí, antes de que hagan las preguntas, les quería recomendar a los que quieran, si ustedes entran por Google Maps, está la opción de visitar las calles, o sea, uno puede entrar como a mirar las calles de Pripyat y toda la zona cerca de Chernobyl, por si quieren mirar cómo está en la actualidad esa zona. Cuando ustedes entran a Google Maps, en la parte de abajo les sale como un muñequito, como una personita amarilla, y ustedes paran esa personita en las calles y les permite ver cómo quedó la ciudad después de todo lo que sucedió. Jenny. Bueno, un momento. Antes de que Jenny hable, les quiero contar que Jenny era mi profesora de sociales en el colegio. Entonces, gracias por estar con nosotros y ya puedes intervenir. Buenos días a todos, espero que me estén oyendo porque tengo problemas de conexión, entonces hagan una señita de están oyendo. Muchísimas gracias, Stephanie, por permitirme estar en esta charla tan bonita. Quiero felicitarlos porque entiendo que es un tiempo extra o voluntario que ustedes están asumiendo, así que felicitaciones. Yo no lo haría. Yo no haría nada de esto, pero los felicito y me alegra pues haber aceptado la invitación porque pues creo que aprendí un par de cosas que no tenía la más mínima idea. Bueno, yo quisiera hacer unos comentarios de lo que ustedes hoy han estado hablando, pero espero no me resulten muy desconectados unos de los otros. Bueno, así que van a tener paciencia. Básicamente son cuatro comentarios. El primero es el contexto, pues que Luis hablaba del contexto político, histórico que se estaba viviendo, y creo que justamente Gorbachev cuando dice que, digamos que la caída de este mundo soviético está ya en Chernobyl, pues responde justamente a que a quien culpan de alguna manera directa es al trabajador. Y de ahí pues cae esta frase de es un error humano, ¿sí? Entonces, al culpar al trabajador, que es la base ideológica del comunismo, del proletariado, y bueno, toda esta ideología que ustedes ya habrán estudiado, pues claro, o sea, ahí tienen la clave. O sea, el trabajador quedó totalmente desvirtuado, nuevamente digo, toda su ideología, toda su fortaleza, todo su ideario, el dogma que hay alrededor queda totalmente desvirtuado porque pues el trabajador era una figura supremamente importante en esta ideología y al recaer su culpa de este accidente, pues obviamente se desvirtúa toda una política, toda una historia que venían construyendo. Y pues obviamente su enemigo aprovecha y gratamente aprovecha ese error para desvirtuar este concepto del trabajador. Me parece que es un concepto que de pronto pudieran ustedes profundizar más adelante.
para el caso de Chernobyl, cómo la figura del trabajador empieza a desvirtuarse. Figura que, insisto, es fundamental para entender pues, la ideología comunista. ¿Listo? Segundo comentario, con respecto al asunto de la responsabilidad, me parece curioso, y yo creo que ustedes lo han notado y no somos genios en eso, y es que cuando Estados Unidos, por ejemplo, hace su detonación allá en Japón, que no fue accidental, sino les resulta al mundo menos grave que el accidente. Cuando nosotros nos solidarizamos más con el asunto accidental, ay, perdón, fue un error, ay, me equivoqué, entonces uno se solidariza. Pero en este caso es curioso, no nos solidarizamos, del mundo de Occidente, no nos solidarizamos con este accidente en Chernobyl, lo señalamos duro, fuerte, pero contrario a lo que sucedió con los Estados Unidos, que de alguna manera hasta lo anunciaron, le dieron propaganda, sigue siendo parte de su política. Entonces, esa es una doble moral que nosotros manejamos como sujetos sociales, lo digo. Un tercer comentario es esto que ustedes hablan de la historia oral, las prácticas sociales, y es que Chernobyl viene a ser un detonante de esas prácticas sociales que cuando, ustedes fíjense que son historiadores, fíjense que cuando se cambia una práctica, por mínima que sea, estamos abriendo estamos a paso de un paradigma. Porque las prácticas, lo que hacemos de manera rutinaria, constantemente, pues son las que nos dan fortaleza, ¿no? Ahorita nosotros, con este asunto de aislamiento social que tenemos, pues las prácticas se nos han visto totalmente cambiadas, y esto va a generar unos procesos, yo no digo que un paradigma se vaya a romper, pero sí va a ser un proceso bien, bien fuerte, que fue lo que sucedió en Chernobyl. Estefan insiste mucho, y digamos que eso es de llamar la atención, que la gente, pues, venga, ¿y esto qué está pasando? Pero es que a la humanidad nos ha tocado vivir así. ¿Qué está pasando? Porque pues es la manera en que nos sentimos cómodos en cerrar los ojos y decir, no, eso que no pase, que a mí no me toque, yo no lo quiero ver, no lo quiero tocar, y no lo asumimos, digamos, como de frente. Hay quienes sí lo hacen y resultan ser los poderosos. Y por eso agarran, toman esas prácticas que son, nos dan tranquilidad, nos dan estabilidad, y se empiezan a cambiar. Los felicito nuevamente. Estoy de verdad que súper complacida con estar participando en este conversatorio, no sé cómo llamarlo, charla, exposición, como sea. Pero bueno, voy a contarles una historia de Stephanie. Tranquila, Stephanie, no la voy a hacer quedar mal. Stephanie fue a Chernobyl. Oh, ok. Tengo muchas historias de Stephanie, tengo muchísimas historias. Una que es absolutamente invención, es que yo haya sido su profesora. Tengo que decirles que ella para mí ha sido maestra de la vida, y es una amiga. Nuestra amistad empezó como maestro y estudiante, pero terminó siendo una amiga, y ahora una maestra a seguir. Así que felicitaciones, Stephanie. Después yo agarro todos estos contactos que hay ahí y les voy a contar las historias que le tengo guardadas. Por favor. Me parece. Gracias, muchachos, gracias. Muchas gracias por esos comentarios. Yo creo que nos hacen como ver todo de una forma muy distinta, y se me ocurría como en uno de esos comentarios de que no nos solidarizamos, de que juzgamos, de que precisamente la forma de presentar la historia va muy ligada al concepto, como a nuestro imaginario y el pensamiento que hemos construido, y esta occidentalización que tenemos inherente en nosotros, como que tratamos de combatir, pero pues es muy inherente, y eso también se ve reflejado ahí. Muchas gracias de nuevo.
Cristian, ¿tienes alguna pregunta? Más que preguntas, como un comentario. Sí. Varias cosas. La primera es que nosotros vivimos como bajo el mando de Estados Unidos y todo lo que sabemos de estos sucesos de la Guerra Fría son bajo una mirada estadounidense, obviamente, ¿no? Entonces, en vacaciones, con todo el tiempo libre que tengo, me puse a investigar cosas, digamos, de cómo se vivieron sucesos en el otro bando durante la Guerra Fría. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna. Y uno se da cuenta cómo se trataban entre ellos, ¿no? Entonces Estados Unidos siempre quería hacer quedar mal a la Unión Soviética, como muchos otros enemigos en el mundo, pero la Unión Soviética, por el contrario, lo veía más como una competencia limpia, entre comillas, en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando llegó el hombre a la luna, de hecho, felicitaron al gobierno estadounidense por haberlo logrado. O cuando mataron a John F. Kennedy, ellos se sintieron bastante mal y dieron como sus condolencias después de una gran investigación de que no fuera ninguno de esos espías el que haya matado a John F. Kennedy, pero dieron sus condolencias cuando, digamos, en este contexto, Estados Unidos se comportaba de una manera totalmente contraria. También en lo de Chernóbil, no sé si ya lo habían nombrado, yo llegué un poco tarde, pero el mayor peligro de no haber limpiado la zona era una tercera explosión que se preveía o se supone que podía erradicar gran parte de lo que se conoce como Europa hoy en día. Sí, Cristian. Además, yo quiero contarles a todos los que están aquí que Cristian es fan número 1 de la Unión Soviética. O sea, para nadie es un secreto. Entonces, por eso Cristian nos hace reflexionar para el otro lado. Sí, y gracias, Cristian, por eso. Y sí, o sea, son formas, depende de donde nos paremos, vamos a ver la historia de otra forma, ¿cierto? Entonces, y sí, lo de la tercera, como lo de la amenaza, estaba muy latente en todo el tiempo. Y bueno, hay una cosa que no mencionamos tampoco y es que un año después, el tercer reactor, porque el que se quemó y todo esto fue el cuarto, ¿no? Un año después, el tercer reactor que estaba ahí al lado, lo siguieron funcionando. Y el primero y el segundo también estaban funcionando. Siguieron funcionando hasta el 2000. Y de hecho, parte de lo que decía Cristian, de todo ese miedo que se estallara nuevamente y todo, ellos crearon una especie como de cápsula que es tiene hormigón y tienen, en este momento no recuerdo, creo que es hierro o algo así, y les lo colocaron encima. Entonces, si ustedes lo miran, de hecho salen en Google Maps, si ustedes miran el cuarto reactor desde la vista satelital, se ve como si fuera como un domo, como una burbujita, como si estuviéramos viendo Corferias desde arriba, por la forma en la que lo cubrieron, porque esa era la única forma de evitar que siguiera botando toda la radiación. Y pues siguieron hasta el 2000, siguieron utilizando los reactores 1, 2 y parte del 3 para seguir haciendo la producción de energía hasta que dijeron como, parce, no más, o sea, ya no tenemos cómo controlarlo, ya no sabemos qué va a pasar, y el diseño que tenía pues no era un diseño óptimo en términos de seguridad. Entonces, una de las cosas, después de todos los estudios de seguridad que han hecho y todo, una de las cosas que dijeron fue como, no podemos seguir utilizando Chernóbil porque no sabemos qué va a pasar. Y por eso fue que llegaron a la conclusión de apagarlo. Y también tener presente que ese domo de concreto que tiene, hay que cambiarlo en los próximos 100 años, porque si es una millonada absurda y hay como una comisión especial, y mucha gente, muchas entidades internacionales dando dinero, porque pues si llega a fallar ese domo sería un segundo Chernóbil, o sea, la reacción se libera. Y en cuanto a, por ejemplo, los comentarios de Cristian, también hay algo muy importante que tener presente, y sobre todo para analizar, no necesariamente más objetivo, pero sí con cabeza fría, ciertas cosas, y es de lo que se quejaban mis compañeros ucranianos y de los rusos y de otras repúblicas soviéticas que no fueran Rusia, por ejemplo. Y era esa actitud hasta cierto punto colonialista de que cuando Chernóbil funcionaba era un orgullo de la Unión Soviética. Pero cuando pasó el accidente y todos los años después, el problema es de Ucrania. Y así va a pasar, por ejemplo, con el sistema, con el programa espacial en Kazajstán y en el Asia Central, y con la reforma agraria que hizo Khrushchev también,
y que prácticamente erosionó todos los suelos, o gran parte de los suelos de Asia Central, para sacar toda esa comida para llevarla pues a Rusia. Entonces, al fin y al cabo, mis amigos se reían, pero pues es una analogía muy cierta. Los rusos son los gringos del este, o sea, se comportan exactamente igual. Si no se hablaba, o sea, no hablan un idioma que no sea el de ellos, llegan a un sitio pensando en que todo el mundo los va como a tratar o a dar un trato especial por ser quienes son, y todo este tipo de situaciones que se viven todavía hoy, y es difícil tratar ciertos temas porque pues es historia reciente, ¿no? Sus protagonistas están aún vivos. Pero para el resto de la Unión o de los que estaban dentro del Pacto de Varsovia, o sea, de la cortina de hierro del muro de Berlín hacia el este, pues lo mejor que les pudo pasar es que se acabó la Unión Soviética. O sea, con o sin Chernobyl, hasta cierto punto eso hubiera pasado. O sea, la revolución de Praga, la revolución de Hungría en el 56, todo el lobby político que hacía, por ejemplo, Juan Pablo II como papa, al ser polaco y tener a los soviéticos en su país, era muy importante. Y otros grandes y crasos errores que comete la Unión, como por ejemplo invadir Afganistán. Un error que después Estados Unidos repetiría, como hoy en día. O sea, más que no invadir Rusia, que es un mito también muy construido, ese no se puede invadir Rusia, que yo no sé qué, La Confederación Lituano-Polaca invadió Rusia, los mongoles invadieron Rusia, los vikingos invadieron Rusia, efectivamente estuvieron mucho tiempo ahí. Napoleón estuvo sentado en Moscú 2 meses. El único que no lo pudo hacer fue Hitler. Pero si hay algo que sí no se puede invadir, es Afganistán. Es el cementerio de los imperios. No pudieron los británicos, no pudieron los persas, no pudo Alejandro Magno, no pudieron los rusos en los tiempos modernos, y sabiendo todo eso, igual los gringos fueron hasta allá. Entonces hay que tener presente ese tipo de cosas y no romantizar. Es muy fácil porque la simbología soviética es igual de poderosa a la simbología estadounidense. O sea, yo no soy muy fan de la Unión Soviética, pero aquí yo siempre tengo mi T-34 aquí presente, que dice hacia Berlín y todo lo que ustedes quieran, pero eso no me impide mirar con cierta objetividad y decir, hombre, la Unión Soviética era el mal menor al lado del nazismo. Y hay una escena muy fuerte que, si van a ver la serie, son 5 capítulos, o sea, no es nada, ustedes que ven tantas series, de Chernobyl. Y hay una escena muy fuerte, creo que es en el 4.º capítulo, si no estoy mal, que hay una señora que están intentando desalojar y no se quiere ir, y ella dice, vino el zar y no me sacó. Vino la revolución de 1905 y no me sacó. Vinieron los bolcheviques en el 17 y no me sacaron. Después vinieron los mencheviques, o sea, los blancos, tampoco me sacaron. Después vino Stalin con la hambruna, que es una historia tremenda, y no me sacó. Después vinieron los nazis. Después vinieron los rusos otra vez vengándose de los que habían sido colaboradores de los nazis. Después vino el Gulag. Y ahora vienen ustedes aquí, unos soldaditos, a sacarme porque hay una cuestión invisible que me va a matar. Entonces esos momentos de sufrimiento dentro de una gran nación, que es exactamente lo mismo que pasaba en Estados Unidos. Una de las grandes puntas de lanza de la propaganda soviética era el problema racial en Estados Unidos, que también es algo muy reciente. Entonces hacían grandes, o sea, nuestros profesores en la universidad, Esteban y míos, estudiaron becados toda su carrera hasta el doctorado en Moscú, algunos de ellos. Y muchos de sus compañeros y muchos de los grandes intelectuales africanos, por ejemplo, son criados intelectualmente en la Unión Soviética porque era una manera de mostrarle a Estados Unidos como, vean, nosotros no somos racistas, porque tenemos 2 estudiantes aquí que vienen de África. Pero pues, eso es un racismo estructural que también está ahí, o sea,
no quiere decir, porque tengo un estudiante de intercambio, entonces ya no dejo de ser racista. Es lo mismo que digo como, no, yo no soy homófobo, yo tengo un amigo homosexual. Eso no lo hace a uno no homófobo, así como lo hace no racista. Pero era parte de la propaganda que se usaba ahí también. Entonces hay muchísimas cosas para analizar que espero de aquí a la próxima semana pues tengan el tiempo y sigan los que quieran investigando más. La próxima semana, gracias Luis por todas esas conclusiones históricas de fin de Chernobyl y todo lo que involucra. La próxima semana nos vemos en el mismo link, a la misma hora, los que quieran. Vamos a terminar y vamos a hablar de Armero, algo más cercano a nosotros y pues más cercano a nuestro contexto, que ya no es Pompeya, que fue el pasado, y no es Chernobyl, que pues sucede en Europa, sino algo más cercano y que también como que... La combinación de ambos. La combinación de ambos, exacto. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta charla y bueno, nos vemos. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, Miss, gracias. Chao, gracias Diego, gracias Mafe, gracias a Chao, todos los de Miss. 15º, sexto, todos. Chao. Chao, Miss. Chao, Bye, Miss. bye.